Antes de explicar los algoritmos, consideramos puntualizar algunos puntos destacables de la programación paralela. La programación paralela tiene como principal objetivo mejorar el tiempo de ejecución de un programa, es decir, que si elaboramos un programa paralelo, lograremos realizar tareas de manera simultánea, alejándonos lo más posible a la programación común o secuencial. Por ejemplo, si un programa común se ejecutaba en 20 minutos, lo que buscaríamos con la programación paralela es dividir al programa en subconjuntos de programas o datos que puedan ser trasladados en distintos planos, pero que concuerden en lo posible en el tiempo de desarrollo. Dando toda esta información idealista sobre el paralelismo, parece ser la respuesta a todos los problemas de nuestros programas. Pero, al igual que en los contratos, hay letras pequeñas, y es que no todos los programas son paralelizables, e incluso, en vez de ayudarnos a mejorar nuestro programa, puede hacerlo menos eficiente, y al fin y al cabo, nuestro empeño habrá sido en vano. Para no perder nuestro valioso tiempo, podremos utilizar herramientas que nos permiten determinar si nuestro programa es paralelizable y qué tan recomendable es hacerlo. Un concepto que es elemental en la paralelización de un programa es el hilo. Un hilo es un proceso que realiza un programa, por ende un programa que se basa en un solo proceso o hilo es más tardado, puesto que durante su ejecución realiza las instrucciones en el orden que las puso el programador. De manera que mientras las instrucciones del inicio se van desarrollando, las instrucciones más abajo solo están esperando o están inactivas. En cambio, si se generan más hilos, ya podemos hablar de programación paralela, porque como ya se dijo al comienzo del video, la programación paralela promete utilizar más de un procesador para asignarle tareas o hilos de acuerdo al programador y así evitar que mientras unas cuantas instrucciones son procesadas, las otras permanezcan inactivas. O sea, es lo que buscamos evitar. Algo también importante a resaltar es la filosofía del paradigma paralelo, el cual puede ser resumido en los siguientes 3 puntos. El primero, se realiza una ejecución en múltiples procesadores. Para el segundo, cada parte de la ejecución se descompone en una serie de instrucciones que se pueden ejecutar simultáneamente. El tercero, se emplea un mecanismo global de coordinación. Ahora también mencionar qué es la concurrencia. Para explicar lo que es la concurrencia, consideramos hacer hincapié en la diferencia que hay con respecto a la programación paralela y distribuida. Un programa concurrente se identifica por ser compuesto de varios procesos que se turnan un solo procesador. Ese procesador es el que se va pasando de proceso en proceso para realizar las tareas que tiene cada uno. Es decir, que lo comparten. El hecho de que se vayan pasando el procesador ya hace alusión a un posible problema de implementar una buena sincronización. Pero si las tareas tienen una buena distribución, no hay tanto problema. Un programa paralelo difiere en la programación concurrente por el hecho de que la programación paralela, en vez de usar un único procesador, utiliza varios procesadores que se encuentran asociados por una red de comunicación. Por último, un programa distribuido tiene las mismas características que tiene un programa paralelo, con la diferencia de que su comunicación puede hacerse incluso con equipos que se encuentran en distintos puntos geográficos. El programador es pues claramente una parte inseparable de todo este proceso, ya que él decide qué procesos o subconjuntos de datos asignar a cada procesador, siendo consciente de hacer una división lo más equilibrada posible para evitar los problemas de poca sincronización y por ello más espera de los datos resultantes. A esto anterior se le conoce como un balance de carga. Si existe una mala repartición de tareas, suelen aparecer problemas pues de lo mismo, de poca sincronización o dependencias de datos. Justo esto es de lo que voy a hablar a continuación. Las dependencias se clasifican en 2 tipos y estas son dependencia debida a datos. Este tipo surge cuando una instrucción necesita de un dato que se está cargando en otra instrucción. Ahora, la dependencia de control. Este tipo surge ya a nivel de subconjuntos donde un subconjunto
puede requerir la salida de datos de otro subconjunto y así retrasar la actividad. Es similar a la dependencia debida a datos, con la diferencia de que este tipo de dependencia es algo más global en el programa. Puntualizando en cuanto a los problemas que pueden aparecer al realizar una asignación de tareas equívoca o que puede complicar esta acción, los problemas son los siguientes. El desbalance de carga, que son problemas por existencia de dependencia entre procesos o instrucciones o por la misma desequilibrada asignación. También puede surgir por una deficiente comunicación o un exceso de la misma. Los tiempos de espera, este problema sucede cuando existe por la dependencia que hay entre las tareas. La granularidad fina. Esta granularidad suele ser un problema cuando hay demasiadas tareas por efectuar, dado que si bien da facultad de balancear tareas, pero se excede en comunicaciones. Otro problema que puede surgir es la granularidad gruesa, del caso contrario. Esta granularidad suele ser un problema porque se refiere a una poca comunicación y por lo tanto es posible que se genere un desbalance de carga. El siguiente concepto es la granularidad. Puede pasar desapercibido porque se refiere a algo que ya damos por hecho en los programas, y es que se trata de las llamadas que se hacen a los subprocesos o hilos de nuestro programa. Está centrado en la comunicación que existe en nuestro programa paralelo, pero adquiriendo más especificidad. Es la cantidad de llamadas que se realizan o que se necesitan para que no haya un enorme desnivel en las actividades que realiza cada subproceso. Dependiendo del número de llamadas, podemos decir si el programa tiene una granularidad gruesa o fina. La granularidad gruesa se refiere a un programa que requiere de pocas llamadas, mientras que la granularidad fina se refiere a un programa que requiere de muchas llamadas. Realmente, el saber el tipo de granularidad depende de las características del programa para evitar que haya procesos estancados por falta de comunicación con otros procesos. También decir que si un programa se lleva más tiempo realizando comunicaciones que haciendo o procesando tareas e instrucciones, habría que plantearse si vale la pena o no. Hablando de las formas para identificar si nuestro programa es paralelizable o no, es posible identificarlo por medio de las siguientes aseveraciones. El primer factor es saber con qué frecuencia se debe cambiar o modificar el programa, porque si se modifica muchas veces puede quedar obsoleto las instrucciones paralelas del programa previamente aplicadas. El segundo factor es el tiempo que se emplea al ejecutar nuestra aplicación. En este punto depende mucho de la naturaleza del programa, puesto que si nuestro problema a tratar requiere de poco tiempo de reacción, sí es muy factible el uso de programación paralela para reducir el tiempo en poder recibir una respuesta. El tercer factor se basa en qué tan satisfechos estamos con los resultados de nuestro programa no paralelizado, qué tan satisfechos estamos con la velocidad y la cantidad de memoria que se ocupa. Si no estamos satisfechos, es una opción la paralelización. En el tercer factor se menciona que si no estás satisfecho con el programa secuencial, se puede optar por la programación paralela. No obstante, se puede realizar una comparación entre la versión original del programa o sin paralelizar con la versión ya paralelizada. A esto se le conoce como métricas de desempeño, que tienen como objetivo saber que el programa es más eficiente tomando en cuenta sobre todo el tiempo de ejecución. Ahora, hablaremos de un concepto con distintas extensiones. Se trata de los niveles de paralelismo. Como lo dice su propio nombre, hay distintos niveles que nos dan, por ende, una visión diversa de nuestro programa paralelo, y a continuación una breve explicación de cada uno de ellos. El paralelismo a nivel de instrucción consiste en dividir las instrucciones de un programa en distintos conjuntos, para ejecutarlos de forma paralela, sin afectar el resultado que se tenía antes de realizar la paralelización. El paralelismo a nivel de bit consiste en identificar el aumento de tamaño de la palabra o cadena a procesar, de manera que mientras mayor sea el aumento, menos instrucciones podrá realizar el procesador. El paralelismo a nivel de tareas, que consiste en asignar una tarea a cada procesador,
Y para finalizar con este concepto, el paralelismo a nivel de datos, el cual asigna los datos a diferentes procesadores y estos realizan la misma acción sobre los datos. Además de todo lo mencionado, existe una variedad de estilos para la aplicación de la programación paralela. Por ejemplo, el paralelismo perfecto. Este es el tipo de paralelismo más sencillo y se traduce en los cálculos de cada conjunto de datos. Estos son independientes y, como ya se dijo, es el estilo más simple y debe utilizarse siempre y cuando el programa sea apto para su implementación. El paralelismo de tuberías. En este estilo de paralelismo sí existe dependencia entre los procesos, lo que lo hace ver con cierta linealidad o secuencialidad. Los datos son trabajados por medio de tuberías que se interpretan como la situación del siguiente paso del tiempo, que no requiere información de las etapas de formación o formateo del volumen. El paralelismo de tuberías tiene desventajas a destacar. Estas son que puede que algunos procesos terminen antes, además de que no queríamos que sucediera en ese orden. Otra desventaja es que, como existe dependencia, algunos procesos pueden quedarse en espera, además de que esto propicia que sean más lentos. Por estas desventajas es necesario que el programador reparta sus tareas de forma equilibrada. Paralelismo totalmente sincrónico. Este tipo de paralelismo requiere de un mayor esfuerzo de parte del programador, que en el caso del paralelismo por tuberías. Este estilo busca usar datos contenidos en variables que sean útiles para uno de los subprocesos establecidos, siendo de esta forma necesario asignar a cada procesador un subconjunto con sus respectivas variables que, en teoría, son las mismas para los demás subconjuntos. Por supuesto que el caso más beneficioso es cuando las operaciones o procesos son lo más parecidos para así no perder la sincronía que presume este estilo. Y por último, el paralelismo sincrónico. Este estilo de paralelismo es el más complejo, debido a que comparte las desventajas del paralelismo por tuberías y del paralelismo totalmente sincrónico. Su analogía para su comprensión es con la contaminación del agua por el contacto con alguna sustancia tóxica, donde el agua representa a los procesadores y el contaminante son las tareas que realizar, que al comienzo son pocas, pero con el paso del tiempo se incrementan. Cuando finaliza el procesamiento de los datos en todos los procesadores es cuando se entregan los resultados para continuar con la siguiente tanda, o fase si la hay. La expansión de estos conceptos viene en la forma de los diseños de algoritmos paralelos, donde, de manera mucho más general, podemos indagar en elementos que conforman estos algoritmos paralelos como lo son la partición, la comunicación, la agrupación y la asignación. Diseñar algoritmos paralelos no es tarea fácil, y es un proceso altamente creativo. Inicialmente se debe explorar los aspectos independientes de la máquina, y los específicos a la máquina deben ser dejados para más tarde. El diseño involucra las 4 etapas mencionadas anteriormente, las cuales se representan como secuencias, pero en la práctica no lo son. La primera etapa es la partición, el cómputo y los datos sobre los cuales se opera y se descomponen en tareas. Se ignoran aspectos como el número de procesadores de la máquina a usar y se concentra la atención en explorar oportunidades de paralelismo. En la etapa de partición se buscan oportunidades de paralelismo y se trata de subdividir el problema lo más finamente posible, es decir, que la granularidad sea fina. Evaluaciones futuras podrán llevar a aglomerar tareas y descartar ciertas posibilidades de paralelismo. Una buena partición divide tanto los cómputos como los datos. Hay 2 formas de proceder con la descomposición. La primera es la descomposición del dominio, el cual es el centro de atención, los datos. Se determina la partición apropiada de los datos y luego se trabaja en los cómputos asociados con los mismos. La segunda de estas es la descomposición funcional, el cual es un enfoque alternativo al anterior. Primero se descomponen los cómputos y luego se ocupa el de los datos. Estas técnicas son complementarias y pueden ser aplicadas a diferentes componentes de un problema, e inclusive al mismo problema para obtener algoritmos paralelos alternativos. La segunda etapa es la comunicación. Se determina la comunicación requerida para coordinar las tareas.
y se definen estructuras y algoritmos de comunicación. Las tareas definidas en la etapa anterior, en general, pueden correr concurrentemente, pero no independientemente. Los datos deben de ser transferidos o compartidos entre tareas, y esto es lo que se denomina la fase de comunicación. La comunicación requerida por un algoritmo puede ser definida en dos fases. La primera es donde se definen los canales que conectan las tareas que requieren datos con las que los poseen. Y la segunda especifica la información o mensajes que deben de ser enviados y recibidos en estos canales, dependiendo del tipo de máquina que se implementará en el algoritmo, memoria distribuida o memoria compartida. La forma de atacar la comunicación entre tareas varía. En ambientes de memoria distribuida, cada tarea tiene una identificación única y las tareas interactúan enviando y recibiendo mensajes hacia y desde tareas específicas. Las librerías más conocidas para implementar el pase de mensajes en ambiente de memoria distribuidas son MPI o Message Passing Interface y PVM o Parallel Virtual Machine. El tercero de estos puntos es la agrupación, que es el resultado de las dos etapas anteriores, donde se evalúan en términos de eficiencia y costos de implementación. De ser necesario, se agrupan tareas pequeñas en tareas más grandes. En las dos etapas anteriores se particionó el problema y se determinaron los requerimientos de comunicación. El algoritmo resultante es aún abstracto, en el sentido de que no se toma en cuenta la máquina sobre el cual correrá. En esta etapa, se va de lo abstracto a lo concreto, y se revisa el algoritmo obtenido tratando de producir un algoritmo que corra eficientemente sobre cierta clase de computadoras. En particular, se considera si es útil agrupar tareas y si vale la pena replicar datos y o cómputos. En la fase de partición, se trató de establecer el mayor número posible de tareas, con la intención de explotar al máximo las oportunidades de paralelismo. Esto no necesariamente produce un algoritmo eficiente, ya que el costo de comunicación puede ser significativo. En la mayoría de las computadoras, o las computadoras paralelas, la comunicación es mediante el pase de mensajes, y frecuentemente hay que parar los cómputos para enviar o recibir mensajes. Mediante la agrupación de tareas se puede reducir la cantidad de datos a enviar, y así reducir el número de mensajes y el costo de comunicación. Y el cuarto y último punto es la asignación, donde cada tarea es asignada a un procesador tratando de maximizar la utilización de los procesadores y de reducir el costo de comunicación. La asignación puede ser estática, donde se establece antes de la ejecución del programa, o a tiempo de ejecución, mediante algoritmos de balanceo y de carga. En esta última etapa, se determina en qué procesador se ejecutará cada tarea. Este problema no se representa en máquinas de memoria compartida tipo UMA. Estas proveen asignación dinámica de procesos y los procesos que necesita un CPU están en la cola de procesos listos. Cada procesador tiene acceso a esta cola y puede correr el próximo proceso. No consideraremos más de este caso. Para el momento no hay mecanismos generales de asignación de tareas para máquinas distribuidas. Esto continúa siendo un problema difícil y de ser atacado explícitamente a la hora de diseñar algoritmos paralelos. La asignación de tareas puede ser estática o dinámica. En la asignación estática, las tareas son asignadas a un procesador al comienzo de la ejecución del algoritmo paralelo y corren ahí hasta el final. La asignación estática, en ciertos casos, puede resultar en un tiempo de ejecución menor respecto a las asignaciones dinámicas y también pueden reducir el costo de creación de procesos, sincronización y terminación. Los métodos de ordenamiento y la programación paralela. En este caso hablaremos acerca de los métodos de ordenamiento que elegimos. Este es Quicksort. Para paralelizar este método de ordenamiento resulta evidente identificar los subgrupos que hacen para repartirlos a los procesadores y realizar las tareas de ordenamiento más rápidamente. Este método realiza desde el principio la partición de la información a manipular. Quicksort selecciona un pivote que divida los datos en dos partes de una proporción que determina el programador. Suponga que el pivote se encuentra justo en el medio.
al principio el pivote es comparado con los datos adyacentes, es decir, los datos del lado derecho como del izquierdo. En estas comparaciones que se emprenden en ambas partes se puede aplicar el paralelismo. No obstante, se necesitan algunas llamadas para saber si se procede a realizar el intercambio de datos o posición de estos. Cuando se culmina la comparación del pivote con sus laterales, se dividen los datos en dos secciones diferentes, tomando como punto divisorio la posición del pivote al inicio. Es así como de un proceso que manipula todos los datos se impartió una división para que resulten dos procesos que son independientes, pero con operaciones similares. En Quicksort aparecen varias llamadas cuando el pivote es comparado con los datos vecinos, ya que dependiendo si los datos son mayores o menores al valor del pivote, se intercambian a cierta posición y se requiere de llamadas para saber qué intercambios se hacen y cuáles no. Quicksort del código paralelo. Similar a MergeSort, Quicksort utiliza una estrategia divide y vencerás, y es uno de los algoritmos de clasificación más rápido. Se puede implementar de forma recursiva o iterativa. El divide y vencerás es un paradigma general del diseño de algoritmos, y los pasos clave de esta estrategia se pueden resumir de la siguiente manera. Dividir. Divide el conjunto de datos de entrada S en subconjuntos disjuntos S1, S2, S3 hasta Sk. La recursión resuelve los subproblemas asociados con S1, S2, S3 hasta Sk. Conker combina las soluciones para S1 hasta Sk en una solución para S. Y nuestro caso base es el caso base para la recursión, es generalmente subproblemas de tamaño 0 o 1. Muchos estudios han revelado que para clasificar n elementos le tomará a Quicksort un tiempo promedio de ejecución o n log n. El peor tiempo de ejecución para Quicksort ocurrirá cuando el pivote sea un elemento mínimo o máximo único. El peor tiempo de ejecución para Quicksort de n elementos es O a la n cuadrado. Estos tiempos de ejecución diferentes pueden verse influenciados por la distribución de las entradas, uniforme, ordenada, semiordenada, sin clasificar, duplicados, etc. Asimismo, influye mucho la elección del elemento pivote. Ahora pues hablará acerca del algoritmo, el programa que encontramos, acerca del método de ordenamiento MergeSort. Lo que se establece en la clase Parallel MergeSort es que se establecen dos métodos que llevan el mismo nombre de clase. Estos dos métodos se diferencian porque uno recibe un parámetro y el otro recibe tres parámetros. Lo que observamos es que el método que recibe un parámetro lo utiliza para determinar los parámetros de su hermano de tres parámetros, puesto que al pasarle el arreglo con los valores, lo que hace es determinar los límites. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el arreglo es de 7 elementos, obtiene el punto de inicio, que sería el 0, y el punto final, que es 6. Y estos datos son los que recibe su hermano del mismo nombre. El método Parallel MergeSort de 3 parámetros recibe el arreglo con los valores, recibe el arreglo que contiene los valores, también recibe el punto de inicio y el punto final. Después se encuentra el método sortir, que por cierto este es de los más importantes, debido a que contiene al método que a su vez contiene al método de ordenamiento MergeSort. En el método compute se contiene una instrucción que es propia de la programación paralela. Esta instrucción es invoke all, debido a que como en MergeSort se trabaja en ramas y como hay una rama izquierda y una rama derecha, deben de tomarse diferentes puntos de inicio y de salida para cada rama. Por ello se hacen en paralelo la parte izquierda y la parte derecha, resultando procesos independientes pero con variables similares. Por esto mismo es que los procesos o ramas se generan copias de los datos, como se pueden identificar en el método merge. Otra cosa importante de MergeSort es que mientras se realizan los ordenamientos en las sublistas o subconjuntos, se necesita volver a adjuntar
los datos para terminar los procesos que se llevaban a cabo de forma paralela y terminar como un solo proceso, finalizando con todos los datos aglomerados y ordenados. Ahora implementaremos nuestro algoritmo paralelo Quicksort en Java. Podemos observar que tenemos tres clases. Una clase llamada int_quicksort, que tiene nuestro algoritmo Quicksort normal, junto con nuestro método principal. También tenemos una clase útil, donde tendremos distintas herramientas que nos servirán para realizar nuestro algoritmo. Y finalmente la clase parallel_int_quicksort, que es nuestro algoritmo Quicksort paralelo. En nuestra clase Quicksort tenemos como siempre nuestros imports necesarios. También tenemos nuestro método sort, que tiene las instrucciones necesarias para realizar el ordenamiento. Tenemos insertion sort y finalmente nuestro método main, pero nos centraremos en él después. Nuestra clase útil, que son las utilerías swap y median, que nos servirán para nuestras clases int_quicksort y parallel_quicksort. Es por eso que debemos hacer los imports. En nuestra clase parallel_int_quicksort tenemos nuestros imports, que son necesarios para que pueda funcionar nuestro algoritmo. Tenemos el método sort, parallel_int_quicksort, sortimp, que tiene las instrucciones que realiza nuestro ordenamiento, y como podemos ver se basa en hilos, quicksort thread y quicksort left thread y quicksort right thread. Podemos ver que usamos la clase thread, como ya habíamos visto en programación orientada a objetos, y utilizamos el método start y el método join, al igual que utilizamos bloques de try catch para que este funcione de manera correcta. Finalmente tenemos nuestra clase parallel_quicksort_thread, que utiliza thread. Declaramos nuestras variables para que este funcione de manera correcta. Y finalmente en nuestra clase principal, en nuestra clase main, generamos el tamaño de nuestro arreglo. Creamos dos arreglos iguales. Ponemos la semilla de nuestro programa. Se muestra el tiempo que tardó Quicksort en realizar el ordenamiento, así como el tiempo que realizó su variante paralela. Finalmente, se muestran los resultados y de esta manera funcionaría nuestro código. Sabiendo esto, vamos a ejecutar nuestro código. Una vez ejecutado, nos muestra la semilla y nos muestra el tiempo del Quicksort normal y el Quicksort paralelo. Podemos ver que el Quicksort normal realizó el ordenamiento en 58.27 milisegundos y su variante paralela lo realiza en un tiempo de 45.35 milisegundos. Por lo tanto, podemos concluir que la versión paralela resultó ser más eficiente a comparación de su versión serial.